El Sevilla toma ventaja en su eliminatoria frente a una Juventus de Turín a la que superó por juego y ocasiones en el primer tiempo y a la que controló en el segundo hasta ese último segundo, hasta esa última acción que terminó en el 1-1 con el que nos vamos al partido de vuelta en el Ramón Sánchez Pizjuán. Vamos a analizar lo que ha ocurrido en el partido y las mejores actuaciones de este encuentro en el que el Sevilla en general para mí ha estado de notable alto. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? El Sevilla y la Juventus de Turín han empatado a 1 en el Juventus Stadium en la ida de semifinales de la UEFA Europa League 2022-2023 con otra muy buena imagen del equipo de José Luis Mendilibar, una gran noche europea de nuevo para el conjunto hispalense que al final no ha podido ser tan positiva, tan buena como, bueno, pues parecía hasta ese último balón, esa última acción que se ha disputado, jugada a balón parado, 3 toques de la Juventus en el interior con la cabeza del área del Sevilla y al final el gol que pone el 1-1 y que obviamente hace que, bueno, pues el Sevilla no haya logrado esa ventaja que durante muchos minutos había podido mantener y que se había ganado en una primera parte en la que ha sido claramente superior a una Juventus en la que, bueno, pues hemos visto muchos problemas, sobre todo también en la segunda parte a la hora de atacar, porque los de José Luis Mendilibar, pese ya en esa segunda parte del partido no tener acciones cerca de la portería de Szczęsny, es que no han sufrido prácticamente nada hasta los últimos 5 o 6 minutos cuando ha llegado el tiempo de descuento, ¿no? Sinceramente creo que hemos visto un Sevilla que ha dejado muy buenas sensaciones, que ha tenido muchos minutos de buen fútbol, de ser superior a su rival, de tener el balón, de ser profundo, de llegar al área, de tener incluso una ocasión clara para el 0-2 que hubiese sido un mazazo importantísimo para una Juventus de Turín que hoy ha dejado una imagen muy pobre, algo que no habíamos visto durante esta Europa League, una Juventus a la que, bueno, pues prácticamente yo no había visto a lo largo de esta temporada y que me ha dejado unas sensaciones muy pobres, un equipo que estaba viviendo prácticamente de la improvisación, que no ha demostrado tener patrones claros de juego, sin ningún líder futbolístico que tirase del carro. La verdad es que un partido bastante flojo de la Juventus de Turín, del equipo italiano, que pese a ello ha conseguido un empate que, bueno, pues le pone ese pero importante al partido del Sevilla, ¿no? Porque sin duda las sensaciones de los de José Luis Mendilibar han sido mejores que el resultado final, pero claramente creo que es un resultado que el Sevilla hubiese firmado antes de que comenzase el partido y que no es malo, todo lo contrario, es bueno, le da ventaja de cara a poder ganar el partido de ida en su estadio. Recordar de nuevo sin ese valor doble de los goles fuera de casa del visitante. Por lo tanto, el Sevilla lo único que tiene que hacer es ganar un partido en su estadio para estar de nuevo en una final de la UEFA Europa League. Así que muy cerquita los de José Luis Mendilibar, que hoy, como os digo, han tomado para mí ventaja en la eliminatoria. Vamos a entrar ahora a analizar el partido, lo que ha ido ocurriendo, cómo se ha ido desarrollando. Antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita y lo más importante de todo, que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre lo que os ha parecido el encuentro, sobre cuál de los dos equipos creéis que se va o que va a pasar a esa final, y también, bueno, pues ya si me dejáis el pronóstico de la otra semifinal entre la Roma y el Bayer Leverkusen, que en esta ocasión el equipo de José Mourinho ha terminado ganando por 2-1 si no recuerdo mal. Voy a consultarlo rápidamente. 1-0 para la Roma, con ese gol además de un chaval de la cantera que he podido ver por Twitter, ¿no? Vamos a comenzar ahora sí a repasar el partido, echándole un pequeño vistazo rápido a las alineaciones. Una Juventus de Turín jugando con Di María y con Vlahovic en la punta del ataque, que atacaba en una especie de 3-5-1-1, con Di María bajando a la zona de la media punta, dejándole los carriles a Kostic y a Cuadrado, y que se defendía en 4-4-2, y un Sevilla en su 4-2-3-1 habitual, con Oliver Torres como media punta, con Ocampos y Bryan Gil abriendo el campo, atacando por bandas y defendiéndose el equipo de José Luis Mendilibar también en un 4-1-4-1, 4-4-1 o 4-4
4-1-1 o 4-4-2, madre mía los números de teléfono, lo que terminan liándonos, ¿no? Bueno, un partido que ha comenzado con la Juventus de Turín, bueno, tirando sobre todo y encontrando al que tiene que ser o al que es para mí su jugador más importante en este tipo de encuentros, un Di María que a través de, bueno, pues la salida de la presión alta de un Sevilla que hoy, bueno, pues ha vuelto, como viene siendo habitual, con su míster, como ya vimos en Old Trafford, como ya vimos también en ese partido de vuelta en el Ramón Sánchez Pizjuán, que ha salido a presionar arriba, que ha salido a obligar al rival desde el primer minuto a tener que estar acertado para querer jugar desde atrás, y lo cierto es que en esos primeros minutos la Juve sí que ha podido encontrar la forma de llevarle el balón a la media punta, a esa zona de tres cuartos, a un Ángel Di María que, bueno, pues se veía bastante conectado al partido, que ha comenzado a intentar y a encontrar pases para Kostic principalmente y para Vlahovic, pero en acciones que han terminado en fuera de juego. Es cierto que bastante justitas, que a lo mejor alguna de ellas se tendría que haber revisado, pero ya la Juventus que demostraba, bueno, pues en ese inicio de partido que estaba metida en el encuentro, pero un Sevilla que se ha mostrado ambicioso y que, bueno, pues gracias a esos ataques de la Juve también ha podido llegar a la portería de Szczęsny, un partido que en ese inicio, antes del tanto del 0-1 de En-Nesyri en el minuto 26, para mí ha tenido tramos, ha tenido acciones de ida y vuelta en las que principalmente un espectacular Ocampos, bueno, pues se ha liderado el trabajo y el ataque de un Sevilla que ha visto como corriendo o teniendo espacio para correr ha hecho daño, ha sido profundo, ha llegado a línea de fondo y ha comenzado a sumar llegadas importantes frente a la portería de Szczęsny. En una de esas acciones es cuando ha llegado, bueno, pues la ventaja para el equipo de José Luis Mendilibar, en una muy buena acción, como os digo, de contraataque, en un partido que en esos primeros minutos estaba bastante roto, bastante ida y vuelta, con las acciones de Di María por parte de la Juve y con las acciones principalmente de Ocampos por parte del Sevilla, ¿no? El argentino que, la verdad, desde que volvió de su cesión en el Ajax, es el jugador que el Sevilla necesitaba, que lleva necesitando varias temporadas, ese jugador autosuficiente, ese futbolista con velocidad, con capacidad de regate, que además tiene mucha determinación, algo que ya el argentino había mostrado en temporadas anteriores, pero que, bueno, pues sobre todo en la pasada le había faltado mucho, lo había echado muchísimo de menos el conjunto de Julen Lopetegui y, como no, también en el tramo inicial de la temporada, ¿no? Al final, una acción de contraataque muy bien trenzada entre Ocampos, Fernando, Oliver, y que ha terminado rematando un En-Nesyri que también, desde que volvió del Mundial, también, bueno, pues un poquito antes de ese periodo navideño, la verdad es que está con unos números muy buenos, 16 goles en 29 partidos, creo que es la cifra que le he leído a Pedro Martín después de esa cita mundialista. Un En-Nesyri que vuelve a marcar en un gran estadio, que como ya hizo en Old Trafford vuelve a marcar diferencias y que le daba ventaja al Sevilla en ese tramo del partido en el que, bueno, pues estaban sucediendo bastantes cosas cerca de las áreas de ambos equipos, pero en el que, bueno, pues obviamente el que tenía que finalizar, el que podía finalizar la acción y marcar, bueno, pues era el que iba a tomar ventaja y el que después veía como el otro tenía que gestionar el mal momento, el gol encajado, y además, bueno, pues podía incluso el que había marcado hacer que su plan de partido se impusiese con más facilidad o, bueno, pues estar por encima en el nivel de confianza y también en el tema anímico, ¿no? Y eso es exactamente lo que hemos visto a partir de ese tanto de En-Nesyri en el minuto 26. El Sevilla ha tenido su mejor tramo del encuentro hasta el descanso, un Ocampos que ha tenido una acción para el 0-2 a los 2 minutos de la acción del 0-1. Creo que el que le ha bloqueado ha sido un Danilo, que sin duda ha sido el mejor futbolista de la Juventus a lo largo de los 96 minutos de partido que se han disputado. Un Sevilla que se ha hecho totalmente con el balón, que le ha quitado cualquier capacidad a la Juventus, a una Juventus muy pasiva, muy falta de agresividad, de incluso podríamos decir de alguna forma de controlar el ataque de un Sevilla que, como os digo, ha tenido muy bien el balón, que lo ha movido de un lado a otro, que ha tenido a un Ivan Rakitic muy acertado en los cambios de orientación, que llevaba el balón de la izquierda a la derecha, que encontraba muy buena conexión entre Acuña y Bryan Gil para ser profundo y llegar a línea de fondo. Un Sevilla que se ha hecho totalmente con el dominio del encuentro, con el control
del partido, pero al que le ha faltado también, es cierto, alguna llegada más importante, algún remate, porque hoy en los centros laterales la verdad es que bueno, pues prácticamente ningún jugador ha estado acertado, muy pocas opciones de remate para En-Nesyri, porque muchos de los centros que ha puesto el Sevilla desde las bandas se han quedado bastante cortos o se han ido demasiado lejos de la posición que estaba ocupando el marroquí dentro del área, ¿no? Así que un primer tiempo en el que, bueno, pues en ese inicio de partido ha habido una especie de bueno, pues partido más roto de lo que se preveía por ser una ida de semifinales, con Di María destacando, con Ocampos destacando, pero con el papel decisivo de un En-Nesyri que está en un gran estado de forma. A partir de ese 1-0, un Sevilla muy dominador, un Sevilla superior, un Sevilla que ha tenido incluso una ocasión clara para el 0-2, pero que, bueno, pues lo más importante es que se iba al descanso con el resultado a favor y con muy buenas sensaciones de cara al inicio de la segunda. En ese inicio de la segunda parte, Massimiliano Allegri ha cambiado el plan, ha pasado a jugar con dos extremos puros, ha metido a Federico Chiesa, ha quitado a Miretti y ha metido también a un chaval muy joven, a Ilian Junior. La verdad es que no había visto jugar a este futbolista por Kostic, y hemos visto a una Juventus que poco a poco, con el paso de los minutos, ha ido dominando cada vez más el balón, que ha ido bueno, pues limitando las salidas de un Sevilla que se ha quedado sin posibilidad de correr, que ha echado de menos obviamente esa autosuficiencia de Ocampos, que no ha podido activar las carreras de un En-Nesyri, que sabemos que también es un jugador con velocidad, pero ya hemos visto a un Sevilla que poco a poco ha ido quedando reducido a jugar en su campo, pero que pese a ello ha dado una muy buena imagen defensivamente ante una Juventus que le llevaba el balón en alguna ocasión principalmente a su extremo izquierdo, a Ilian Junior, pero que, bueno, pues dada su cortísima edad y su poca experiencia, yo creo que se estaba precipitando muchísimo, acciones de uno contra dos en las que obviamente era muy difícil salir, jugándose pases por dentro muy difíciles, chocándose una y otra vez o con Montiel y Navas, o con un Fernando que ha estado a un nivel espectacular durante todo el partido, dándole equilibrio a su equipo, robando balones, anticipando, jugando fácil y conectando con un Rakitic que hoy la verdad es que estaba bastante acertado en el pase, en la organización, en la distribución del juego de su equipo. Por tanto, un Sevilla al que le faltaba ya esa capacidad para salir, para contraatacar, para acercarse a la portería de Szczęsny, y que, bueno, pues al tener esa falta de acierto, esa falta de buenos centros, bueno, pues le ha sido muy difícil encontrar remates sobre la portería de Szczęsny, pero es que la Juve, pese a tener el balón, pese a haber metido a esos dos extremos, no ha rematado prácticamente hasta los últimos 5, 10, 15 minutos, no ha rematado a puerta hasta ese tramo final del partido, ¿no? Ni la entrada de Chiesa ni de Ilian Junior han mejorado a la Juve, tampoco la entrada más tarde de Gatti por un Bonucci que se ha lesionado, o de Milik por Vlahovic, han tenido un buen impacto en el partido para el equipo de Massimiliano Allegri, y yo es ahí cuando he visto una Juve totalmente bueno, pues incapaz, una Juventus que parecía que no tenía ningún plan, una Juventus que parecía que todo estaba improvisado, que vivía bueno, pues de la inspiración de algún futbolista, sin tener la capacidad para combinar, sin tener la capacidad para hacer 3, 4, 5 pases con sentido, para en definitiva mover el balón rápido y encontrar algún hueco, algún espacio para hacerle daño a un Sevilla que estaba muy bien defensivamente, muy bien colocado, jugadores muy concentrados, ganando duelos, y sobre todo con un Fernando dando una sensación de solidez en el centro del campo importantísima para mantener ese buen resultado que estaba logrando el Sevilla. El jugador que un poquito ha elevado el nivel de la Juventus sin duda ha sido un Paul Pogba, que, bueno, pues después de muchos meses de lesión lo está pasando mal, que necesita reincorporarse, que necesita tener ritmo, y la verdad es que el francés ha dejado algún detallito de calidad, pero bueno, tampoco nada especial, ¿no? Nada extremadamente importante, pero sí elevando el nivel de una Juventus de Turín que estaba teniendo un partido muy pobre, muy malo para mí para jugar en casa,
y más teniendo en cuenta, bueno, pues esa especie de resurrección de los equipos italianos que nos habían vendido esta temporada por meter a muchos de ellos en semifinales de competiciones europeas, la Fiore en la Conference League, la Roma y la Juve en semifinales de esta UEFA Europa League, y esa semifinal, el derbi de Milán entre Milan e Inter, que también vivimos aquí. Y lo cierto es que la sensación era que, bueno, pues que nos habían engañado, ¿no? Que habíamos visto a un Milan ayer totalmente desdibujado, a un equipo muy pobre, sin recursos, y que estamos viendo también a una Juventus de Turín en ese mismo plan, muy pobre, sin recursos para atacar y sin ningún plan claro que seguir y al que aferrarse para intentar hacer daño a un Sevilla que estaba muy bien colocado sobre el terreno de juego, pero que al final, en una acción a balón parado, en esos 6 últimos minutos de partido, cuando sí es cierto que estaba sufriendo más, porque la Juve ha comenzado a cargar más el área, a meter más centros, a encontrar algún remate dentro del área, pese a que ha sido bloqueado por Bade, y también una acción bastante polémica en un, para mí, penalti sobre Rabiot de Loïc Bade. En esos minutos al Sevilla le ha tocado sufrir, y al final, en una acción a balón parado en la que han tocado el balón Danilo primero, Pogba después, y al final Gatti, el futbolista, el central italiano, que había entrado por Bonucci alrededor del minuto 60. Un encuentro que sin duda deja buenas sensaciones para el Sevilla, ese sabor agridulce por no haber podido en el último segundo del partido evitar el 1-1, mantener el 0-1 que le daba mucha ventaja de cara al partido de vuelta, pero bueno, sin duda el resultado es positivo. El Sevilla solo necesita ganar el partido jugando como local. Eso sí, va a tener enfrente a una Juventus que hoy ha demostrado tener una vida extra, una capacidad para en el último segundo revertir una situación que se le había puesto muy complicada. Veremos lo que ocurre, partido de vuelta en el Ramón Sánchez Pizjuán, jugándose la final de la Europa League entre Sevilla y Juventus, que vamos a analizar y a vivir aquí en el canal. Gracias por verlo, nos vemos en el próximo vídeo.